En el vasto y resplandeciente firmamento de Hollywood, pocas estrellas brillan con el fulgor y la intensidad de Robert De Niro. Un nombre que evoca no solo a un actor, sino a un verdadero ícono del siglo XX y XXI, cuyas actuaciones han dejado una huella indeleble en la historia del cine. A medida que nos adentramos en este relato, preparemos nuestras almas para un viaje que nos llevará a través de las luces y sombras de una carrera que ha desafiado el tiempo, enriquecida por curiosidades y secretos que forjan la mística de este titán de la actuación. Comenzaremos nuestro viaje en el barrio de Greenwich Village, Nueva York, en un 17 de agosto de 1943, cuando el mundo desconocía que estaba a punto de recibir a un prodigio. Hijo de Robert De Niro Sr., un pintor expresionista abstracto, y Virginia Admiral, una poetisa de gran talento, Robert De Niro Jr. fue criado en un entorno que respiraba arte y creatividad. Esta atmósfera, impregnada de pinceladas y versos, sembró en él la semilla de la pasión por el arte desde una edad temprana. Pero no fue hasta los 10 años que De Niro hizo su debut en el teatro escolar, interpretando al león cobarde en El Mago de Oz. Este primer roce con el escenario desató en él un deseo inextinguible de transformarse, de ser otros y contar historias. De Niro abandonó la escuela secundaria a los 16 años para estudiar actuación en el Stella Adler Conservatory, donde abrazó el método Stanislavski con fervor. Esta técnica, que insistía en la autenticidad emocional y la inmersión completa en el personaje, se convertiría en la piedra angular de su estilo actoral. Años más tarde, este compromiso con el realismo lo llevaría a extremos insospechados, como ganar 27 kilos para encarnar al boxeador Jake LaMotta en Raging Bull. Esta dedicación no solo le valió un Oscar, sino que también definió a Robert De Niro como un actor que trasciende lo ordinario por la verdad de su arte. Anécdota 1. En 1973, antes de que el mundo lo conociera como Vito Corleone en El Padrino, parte 2, De Niro apareció en un casting para un papel en The Godfather. Sin embargo, fue rechazado. La anécdota no termina ahí, porque ese mismo año, fue elegido para Mean Streets, dirigido por Martin Scorsese. Este film marcó el inicio de una colaboración que sería una de las más fructíferas y célebres en la historia del cine. Scorsese y De Niro se convirtieron en una dupla inseparable, cada proyecto una oda a la oscuridad y la complejidad humana. La década de los 70 fue testigo de su ascenso meteórico. En 1974, al interpretar al joven Vito Corleone, De Niro no solo pagó con creces la deuda de haber sido rechazado años atrás, sino que también ganó su primer Oscar, una hazaña que consolidó su estatus como un gigante de la actuación. Pero quizás lo más notable de este papel fue su meticuloso estudio del personaje. De Niro pasó meses en Sicilia, absorbiendo la lengua y la cultura para ofrecer una interpretación que rezumaba autenticidad. Anécdota 2. Durante el rodaje de Taxi Driver, en 1976, De Niro decidió trabajar como taxista en Nueva York durante un mes. Condujo por las calles de la ciudad, conversando con pasajeros, capturando las voces y los ritmos de la urbe. Esta experiencia no solo nutrió su interpretación de Travis Bickle, sino que también reflejó su compromiso inquebrantable con el método, inmortalizando la icónica frase, "You talking to me". Esta línea, improvisada por De Niro, resuena hasta hoy como una de las más memorables del cine. La carrera de De Niro es un mosaico de personajes complejos y momentos inolvidables. En The Deer Hunter, nos llevó al corazón del horror y la camaradería de la guerra de Vietnam, mientras que en Raging Bull, su transformación física y emocional lo catapultó aún más al Olimpo de la actuación. Pero Robert De Niro no es solo un actor de dramas intensos. En la década de los 80, sorprendió a todos al mostrar su talento para la comedia en The King of Comedy, y, más tarde, en los 90, en Analyze This y Meet the Parents. Estas películas revelaron una faceta nueva y refrescante, haciendo gala de su capacidad para el humor y la ligereza, sin perder la profundidad que lo caracteriza. Anécdota 3. Una de las curiosidades más fascinantes de De Niro es su habilidad para improvisar. En Goodfellas, durante la escena en la que su personaje, Jimmy Conway, revisa los titulares de los periódicos, De Niro improvisó todos los diálogos que giraban en torno a las malas decisiones de sus compañeros de crimen. Este gesto no solo añadió autenticidad a la escena, sino que también subrayó su genio actoral, capaz de reinventar el guión en pos de una mayor verdad narrativa. Más allá de la pantalla, la vida de De Niro está llena de pasiones ocultas y secretos. Es un ávido defensor de la diversidad cultural y un firme creyente en el poder del cine como herramienta de cambio social. En 2002, fundó el Festival de Cine de Tribeca, una respuesta al ataque del 11 de septiembre, con el objetivo de revitalizar la comunidad artística de Nueva York. Este festival no solo celebra el arte del cine,
sino que también proporciona una plataforma para narrativas diversas y voces emergentes. Anécdota 4. La vida de De Niro no ha estado exenta de altibajos. En los años 80, su amistad con John Belushi se vio sacudida por la tragedia cuando Belushi falleció por una sobredosis. De Niro, quien había pasado tiempo con él la noche anterior, quedó profundamente afectado por la pérdida. Este evento lo marcó y reforzó su rechazo a las drogas, enfatizando su creencia en vivir para el arte y la familia. De Niro es un hombre de contrastes, un enigma envuelto en misterio. A lo largo de los años, ha mantenido una vida privada hermética, ofreciendo solo destellos de su mundo personal. Sin embargo, su silencio fuera de la pantalla solo intensifica el magnetismo de sus actuaciones. Cada papel que aborda es una ventana a su alma, una invitación a explorar las profundidades de la condición humana. Anécdota 5. En una ocasión, De Niro fue invitado a una cena con la realeza británica. Durante el evento, mantuvo una conversación casual con la reina Isabel II, quien le expresó su admiración por su trabajo. De Niro, con su característico humor seco, respondió que la verdadera realeza del cine residía en los personajes que había interpretado, no en él mismo. Esta anécdota, aunque aparentemente trivial, encapsula su humildad y visión del arte como un esfuerzo colectivo, más allá del ego personal. Robert De Niro, a lo largo de más de 5 décadas, ha narrado las historias de héroes, villanos, amantes y perdedores. En cada actuación, se convierte en un prisma a través del cual se refractan las emociones humanas en toda su complejidad. Ha sido un espejo, un narrador, un testigo y, quizás lo más importante, un puente entre el espectador y las historias que define. A medida que nos adentramos en el corazón de su carrera, descubriremos no solo al actor, sino al hombre, con todas sus contradicciones, pasiones y verdades. Este documental es una celebración, un tributo a un artista que ha desafiado las normas y ha dado voz a lo inefable, recordándonos que, en la oscuridad del cine, siempre hay una luz que nos guía hacia el entendimiento de nuestra propia humanidad. La pantalla se funde en negro mientras una música suave comienza a sonar de fondo. La voz en off, profunda y resonante, empieza a narrar la historia de un niño que aún no sabía que su destino estaba escrito en las estrellas de Hollywood. Voz en off, en un mundo repleto de luces y sombras, donde el arte se entrelaza con la vida cotidiana, emergió un talento singular, una chispa que prendería fuego al escenario del cine. Nos dirigimos al corazón del Greenwich Village, en la ciudad de Nueva York, un 17 de agosto de 1943, cuando Robert Anthony De Niro llegó a este mundo. Nacido en el seno de una familia de artistas, su destino parecía sellado desde el comienzo, como si los dioses del cine lo hubieran elegido para interpretar un papel en la historia de la humanidad. La madre de Robert, Virginia Admiral, era una pintora con una mente aguda y apasionada, cuyo pincel danzaba con colores y formas en los lienzos de su pequeño estudio. Su padre, Robert De Niro Sr., también un pintor de renombre, poseía una sensibilidad que trascendía las limitaciones del mundo físico. Juntos, se sumergieron en el vibrante entorno bohemio de Nueva York, donde el arte y la creatividad fluían como un río interminable. Esta herencia artística sería la raíz de la pasión de Robert, el cauce por el que su talento navegaría hacia el estrellato. En su infancia, Robert exploró un paisaje urbano que vibraba con diversidad y cultura. Las calles del Greenwich Village eran su patio de recreo, un laberinto de adoquines donde las voces de artistas, poetas y músicos resonaban en cada esquina. Fue aquí, entre galerías de arte y pequeños cafés, donde Robert comenzó a absorber las historias y las emociones que más tarde daría vida en la pantalla. Una de las anécdotas más entrañables de su niñez fue cuando, con apenas 10 años, organizó un espectáculo de marionetas para sus amigos del vecindario, utilizando una improvisada cortina de teatro hecha con sábanas viejas. El espectáculo era un reflejo de su imaginación desbordante y su primer intento de capturar la atención de una audiencia. A medida que crecía, el joven Robert experimentó el dolor del divorcio de sus padres, un evento que dejó una huella indeleble en su alma. Este dolor, sin embargo, no extinguió su espíritu, al contrario, alimentó su deseo de explorar el mundo del arte. A menudo encontraba consuelo visitando el estudio de su madre, observando cómo los colores se mezclaban bajo la mirada atenta de Virginia, quien siempre lo alentó a seguir sus inclinaciones artísticas. En una tarde lluviosa, mientras el sonido del agua resonaba contra las ventanas, Robert se sentó en el suelo junto a su madre, quien le habló sobre la importancia de encontrar su propia voz en el vasto mar de la creatividad. De Niro asistió a la Public School 41, un lugar donde su timidez natural contrastaba con su profundo interés por el teatro. A pesar de ser un niño reservado, su pasión por la actuación comenzó a florecer gracias a una profesora de teatro que vio en él un potencial latente. Durante una representación escolar de El Mago de Oz,
Robert fue elegido para interpretar al león cobarde. Aquel papel, aunque pequeño, fue un punto de inflexión. En el silencio del escenario, encontró una voz que había estado buscando, una voz que le permitiría expresar las emociones que bullían en su interior. Ese primer contacto con el teatro despertó en Robert un deseo ferviente por perfeccionar su arte. A los 13 años, se matriculó en la High School of Music and Art, donde su talento fue nutrido por maestros que reconocieron su chispa. Sin embargo, la verdadera revelación llegó cuando, en su adolescencia, se unió a la renombrada Stella Adler Conservatory. Adler, una leyenda del teatro, se convirtió en su mentora, enseñándole a habitar los personajes que interpretaría, a sentir su alma y a entender su psicología. Una anécdota memorable de esta época fue cuando, durante una clase, Adler le pidió a Robert que interpretara un monólogo de Hamlet. En ese momento, el joven actor se encontró tan inmerso en el personaje que el tiempo pareció detenerse, y todos en la sala se dieron cuenta de que estaban presenciando el nacimiento de una estrella. Mientras Robert se adentraba en el mundo del teatro, la década de los 60 traía consigo un cambio cultural y social. El despertar de una nueva era resonaba en las calles de Nueva York, y el joven De Niro no fue inmune a sus influencias. Fue una época de exploración y autodescubrimiento, de tardes pasadas en los cafés del Village discutiendo sobre política, arte y sueños. En una ocasión, mientras tomaba un café con un grupo de amigos, Robert conoció a un joven director llamado Martin Scorsese. Aunque en ese momento ambos eran apenas aspirantes, este encuentro casual sería el preludio de una de las colaboraciones más prolíficas y exitosas en la historia del cine. Durante esos años de formación, la vida de Robert De Niro estuvo marcada por el encuentro constante con personalidades que dejarían una huella imborrable en su vida. Fue una época de aprendizaje, pero también de desafíos. En una ocasión, mientras caminaba por las calles de Nueva York, se encontró con un grupo de jóvenes actores que estaban discutiendo apasionadamente sobre el método de actuación de Stanislavski. Intrigado, se unió a la conversación, y pronto se vio inmerso en debates nocturnos sobre la técnica y la autenticidad en la actuación. Estas discusiones no solo ampliaron su comprensión del arte, sino que también fortalecieron su determinación de convertirse en un actor de renombre. A pesar de su pasión por el teatro, la transición de Robert hacia el cine no fue instantánea. Fue un camino lleno de audiciones y rechazos, de pequeños papeles que lo mantuvieron a flote mientras perfeccionaba su arte. En una de sus primeras audiciones para una película, el director, impresionado por su intensidad, le dijo: «Tienes una presencia que no se puede enseñar». Aunque no consiguió el papel, esas palabras se convirtieron en un mantra que lo impulsaría a seguir adelante. La infancia y los primeros años de adolescencia de Robert De Niro son un testimonio de la perseverancia y el talento innato. Desde las calles del Greenwich Village hasta los escenarios de la High School of Music and Art, cada paso que dio estuvo marcado por un deseo inquebrantable de dejar su huella en el mundo del arte. Fue un periodo de crecimiento y autodescubrimiento, de exploración y aprendizaje, que sentaría las bases para la carrera extraordinaria que estaba por venir. A medida que la música de fondo se desvanece, la cámara nos lleva a una vista panorámica de Nueva York al atardecer, un tributo a la ciudad que vio nacer y crecer a uno de los más grandes actores de nuestro tiempo. La voz en off concluye con un susurro, como si compartiera un secreto con la audiencia. Voz en off. El pequeño Robert, aquel niño tímido pero resuelto que jugaba con marionetas y soñaba con escenarios, estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría el rostro del cine para siempre. La historia de Robert De Niro apenas comenzaba, y el mundo entero pronto sería testigo de la intensidad y el genio que definirían su legado. Narrador, en la vasta constelación de estrellas que han iluminado la pantalla grande, pocas brillan con la intensidad y el fulgor de Robert De Niro. Su nombre evoca imágenes de inolvidables personajes, una presencia inquebrantable que ha encarnado la esencia del cine durante décadas. Pero toda estrella tiene un origen, un punto donde la semilla del talento se planta y comienza a germinar. Hoy, viajaremos a esos primeros pasos de Robert De Niro, desentrañando el enigma de su juventud, sus raíces, y los momentos clave que forjaron al legendario actor que conocemos hoy. La historia de Robert De Niro comienza en el barrio de Greenwich Village, en la ciudad de Nueva York, el 17 de agosto de 1943. Era un tiempo turbulento, marcado por el caos y la incertidumbre de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en medio de la confusión global, una joven pareja, Virginia Admiral y Robert De Niro Sr., celebraba la llegada de su hijo único. Virginia era una pintora talentosa, mientras que Robert Sr. era un pintor abstracto expresionista. Ambos compartían un amor profundo por el arte, y este entorno artístico moldeó a De Niro desde una edad muy temprana. Desde su infancia, De Niro mostró una inclinación natural hacia el arte y la actuación. Sus padres, conscientes de su potencial,
lo alentaron a explorar sus intereses. Sin embargo, la historia de De Niro no es solo una de apoyo y estímulo. Sus padres se separaron cuando él tenía apenas 2 años, una separación que dejó una profunda huella en su vida emocional. Creció principalmente con su madre en el barrio de Little Italy, un vecindario vibrante y diverso que también desempeñó un papel crucial en su educación emocional y cultural. Una de las primeras anécdotas sobre el joven De Niro se centra en su apodo de infancia, Bobby Milk. Fue así como sus compañeros de juego en Little Italy lo llamaban debido a su complexión delgada y pálida. Este apodo, aunque aparentemente simple, encapsula la vida del joven De Niro, quien desde una edad temprana aprendió a navegar en un mundo de apodos, rivalidades y camaradería. Little Italy era un entorno donde la comunidad, la familia y la identidad cultural eran esenciales, y De Niro absorbió estas lecciones con cada respiración. El verdadero despertar de su pasión por la actuación llegó cuando, a los 10 años, interpretó a un león cobarde en una producción escolar de El Mago de Oz. Este papel no solo fue su debut en el escenario, sino también un momento revelador que encendió en él una chispa insaciable por el arte de la actuación. De Niro, como el león al que dio vida, encontró dentro de sí el valor para explorar un mundo lleno de posibilidades creativas. A medida que De Niro crecía, su madre decidió inscribirlo en la Escuela de Arte Dramático Stella Adler Conservatory, una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Bajo la tutela de Stella Adler, De Niro se sumergió en el método de actuación, un enfoque que se centra en la inmersión total del actor en su personaje. Adler reconoció inmediatamente el potencial de Niro, viendo en él una intensidad y una dedicación poco comunes para su edad. Fue aquí donde comenzó a desarrollar su legendario compromiso con sus papeles, una dedicación que se convertiría en su sello distintivo. Una segunda anécdota significativa en los primeros pasos de Niro es su relación con la actriz Shelley Winters. Durante su tiempo en el Stella Adler Conservatory, De Niro tuvo la oportunidad de trabajar con Winters, una figura influyente en su carrera. Winters, quien ya era una actriz consagrada, se convirtió en una mentora para el joven De Niro. Se dice que en una ocasión, cuando De Niro era aún un estudiante inseguro, Winters le dio un consejo que resonó profundamente en él. Nunca dejes de buscar la verdad en lo que haces. La verdad es lo único que el público puede sentir. Este consejo, simple pero poderoso, se convertiría en una piedra angular en la filosofía actoral de De Niro. Otra anécdota destacable de sus primeros años es su encuentro con Brian De Palma, un director con quien De Niro formaría una fructífera colaboración. En 1963, De Niro participó en la película independiente The Wedding Party, dirigida por De Palma. Aunque fue un papel pequeño, esta experiencia marcó el inicio de una relación profesional y personal que perduraría a lo largo de los años. De Palma fue uno de los primeros en reconocer el talento de Niro, y su apoyo fue crucial en los primeros pasos del actor. Sin embargo, el camino hacia el estrellato no fue fácil. De Niro, como muchos actores jóvenes, enfrentó desafíos y rechazos. Hubo momentos de duda y frustración, pero su tenacidad y su pasión por la actuación lo impulsaron a seguir adelante. Trabajó incansablemente en producciones teatrales off-Broadway, donde comenzó a pulir su oficio y a desarrollar su estilo único. Una tercera anécdota de esta etapa temprana es su participación en la obra The Indian Ones de Bronx, una producción que le valió su primer premio Obie. En esta obra, De Niro interpretó a un joven problemático, un papel que le permitió explorar las profundidades de la emoción humana. Su actuación fue aclamada por la crítica y el público, y este reconocimiento fue un impulso significativo para su confianza y su carrera. Los años 60 fueron un periodo de formación crucial para De Niro. Durante este tiempo, se sumergió en el estudio de sus personajes, adoptando un enfoque metódico que lo llevó a vivir y respirar los roles que interpretaba. Esta dedicación se hizo evidente en su primera gran oportunidad en el cine con Greetings, en 1968, nuevamente bajo la dirección de Brian De Palma. Esta película, que satirizaba la cultura de la década, permitió a De Niro mostrar su versatilidad como actor y captó la atención de la industria. Una cuarta anécdota que subraya su inquebrantable dedicación ocurrió durante el rodaje de Greetings. Para entender mejor a su personaje, un joven obsesionado con las teorías de conspiración, De Niro se sumergió en una investigación exhaustiva sobre el tema. Pasó horas en bibliotecas y realizando entrevistas, demostrando un compromiso con la autenticidad que se convertiría en una de sus características más destacadas. Mientras De Niro continuaba su ascenso, conoció al director Martin Scorsese, un encuentro que cambiaría el curso de la historia del cine. Los dos se conocieron en una fiesta en Nueva York y rápidamente descubrieron una afinidad compartida por el cine y la narrativa. Scorsese, al igual que De Palma, vio en De Niro un talento excepcional, y los dos comenzaron a colaborar en una serie de proyectos que definirían sus carreras.
La quinta anécdota de esta narrativa es el rodaje de Mean Streets, en 1973, la primera colaboración significativa entre De Niro y Scorsese. En esta película, De Niro interpretó a Johnny Boy, un joven delincuente imprudente y carismático. Para prepararse para el papel, De Niro pasó tiempo en las calles de Nueva York, observando a los jóvenes de los barrios bajos y absorbiendo sus gestos, su lenguaje y su forma de vida. Esta película no solo consolidó la reputación de De Niro como un actor de gran talento, sino que también sentó las bases para una de las colaboraciones más icónicas del cine. Los primeros pasos de Robert De Niro son un testimonio de su pasión, su perseverancia y su compromiso inquebrantable con el arte de la actuación. Desde su infancia en Little Italy hasta sus primeros papeles en el teatro y el cine, cada experiencia, cada desafío y cada éxito contribuyó a forjar al actor que se convertiría en una leyenda. En cada personaje que interpreta, se puede ver una parte de su historia, una huella de sus raíces y una chispa de la pasión que lo ha llevado a la cima. A medida que continuamos explorando la carrera de Robert De Niro, recordemos estos momentos formativos. Nos recuerdan que detrás de cada gran actor hay una historia de lucha, dedicación y amor por el arte. Robert De Niro no es solo un actor, es una fuerza creativa, una luz en la oscuridad del cine, y estos primeros pasos son el fundamento sobre el cual se construyó su monumental carrera. La historia de Robert De Niro es una sinfonía de talento, una melodía que resuena con la intensidad y complejidad de un artista que se ha labrado un camino a través de los intrincados pasillos del cine. Su ascenso meteórico es una oda a la dedicación, al arte de la actuación, a una pasión que arde con la fuerza de 1000 soles, iluminando cada rincón de la industria cinematográfica. Era la década de los años 70, una época de revolución cultural, un momento en que los muros de Hollywood comenzaban a resquebrajarse, permitiendo que nuevas voces y rostros emergieran. En este escenario de cambio, Robert De Niro, con su mirada penetrante y su compromiso inquebrantable con el arte, comenzó a tallar su leyenda. Su historia es la de un joven que supo desde el principio que quería ser actor, que cada papel era una oportunidad para explorar la vastedad del alma humana, para convertirse en otro, perdiéndose y encontrándose en cada interpretación. Nacido en el corazón de Nueva York, De Niro creció rodeado de un entorno artístico que moldeó su percepción de la vida y el arte. Su madre era pintora y su padre, un escultor y pintor abstracto. Fue en esta atmósfera donde De Niro absorbió la esencia del arte, entendiendo desde pequeño que la autenticidad era la clave para conmover al público. Imaginemos al joven Robert, recorriendo las calles de Greenwich Village, con sus adoquines y su bohemia, cada esquina una posibilidad, cada cara una historia esperando ser contada. Su primer gran oportunidad llegó de la mano del director Brian De Palma, quien lo eligió para The Wedding Party, en 1969. Aunque no fue un éxito comercial, la película sirvió como un trampolín, lanzando a De Niro a los ojos de aquellos que podían ver más allá de la superficie, aquellos que reconocieron en él una chispa especial. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1973 con Mean Streets, su primera colaboración con Martin Scorsese. En esta película, De Niro interpretó a Johnny Boy, un joven delincuente con un carisma explosivo. La energía y autenticidad de De Niro en el papel fue tal que el mundo del cine se detuvo por un momento, perplejo ante el nacimiento de una nueva estrella. Una de las anécdotas más memorables de estos primeros años es la dedicación con la que De Niro se preparaba para sus papeles. Antes de filmar Taxi Driver, en 1976, el actor obtuvo una licencia de taxista en la vida real y condujo un taxi por las calles de Nueva York durante semanas. Quería sentir el pulso de la ciudad, entender a Travis Bickle, el antihéroe que llevaría a la pantalla con una intensidad que estremecería a las audiencias de todo el mundo. Esta entrega total a la preparación del personaje se convertiría en una marca registrada de su carrera, una prueba de su compromiso absoluto con el arte de la actuación. Otro momento crucial fue su transformación para Raging Bull, en 1980, una película que no solo consolidó su colaboración con Scorsese, sino que también fue testimonio de su capacidad para metamorfosearse. De Niro no solo aprendió a boxear para encarnar al campeón Jake LaMotta, sino que también ganó una significativa cantidad de peso para interpretar al boxeador en su declive. Este nivel de sacrificio físico y emocional le valió un Oscar al mejor actor, y dejó una huella imborrable en la historia del cine. Pero el ascenso de Niro fue más que su capacidad de transformación física. Era su habilidad única para habitar un personaje, para encontrar y expresar la verdad emocional en cada línea, cada gesto. Al verlo en pantalla, el público no solo veía a un actor interpretando un papel, sino que sentía la vida palpitando debajo de la piel del personaje. En The Godfather Part 2, De Niro asumió el desafío de dar vida a un joven Vito Corleone, un personaje previamente interpretado por Marlon Brando, un ícono del cine. De Niro estudió meticulosamente las grabaciones de Brando,
adoptando sus gestos, su cadencia, pero también infundiendo al personaje una juventud y vitalidad propias. Esta interpretación le valió su primer Oscar y aseguró su lugar entre los grandes del cine. La relación de De Niro con Scorsese se convirtió en una de las más fructíferas en la historia del cine, comparable a las grandes colaboraciones artísticas de la historia. Películas como Goodfellas y Casino no solo son testamentos de su habilidad para interpretar personajes complejos, sino también de su capacidad para reflejar la esencia de una época, de una sociedad. Una anécdota reveladora de su relación con Scorsese ocurrió durante la filmación de Goodfellas. De Niro insistía en llamar a Henry Hill, el verdadero mafioso en el que se basaba su personaje, para preguntarle hasta los más mínimos detalles, como cómo sostenía un cigarrillo o cuánto dinero llevaba en sus bolsillos en un día normal. Esta atención al detalle demuestra no solo su dedicación, sino también el respeto que sentía por los personajes que interpretaba, tratándolos siempre con dignidad y autenticidad. A lo largo de su carrera, De Niro también ha demostrado un agudo sentido del humor. En The King of Comedy, dirigida nuevamente por Scorsese, interpretó a Rupert Pupkin, un aspirante a comediante obsesionado con la fama. La película, una sátira sobre el mundo del espectáculo, muestra otra faceta de Niro, su capacidad para explorar el absurdo con la misma sinceridad con la que abordaba sus papeles más dramáticos. Rupert Pupkin es un personaje que provoca tanto risa como tristeza, y es un reflejo de la habilidad de Niro para caminar en esa delgada línea entre la comedia y el drama. Más allá de sus logros en la actuación, De Niro también ha sido un defensor del cine como arte. Co-fundó el Festival de Cine de Tribeca en respuesta a los ataques del 11 de septiembre, buscando revitalizar el área de Lower Manhattan y ofrecer una plataforma para cineastas emergentes. Esta iniciativa destaca su compromiso con la comunidad y su deseo de apoyar a las nuevas generaciones de artistas. Dentro de sus numerosas anécdotas, una que destaca es su participación en The Untouchables, de Brian De Palma, donde interpretó a Al Capone. De Niro se sumergió tanto en el personaje que insistió en usar la misma ropa interior que habría usado Capone, encargando que se confeccionaran réplicas exactas de la época. Este nivel de inmersión es un ejemplo más de cómo De Niro no dejaba nada al azar, buscando siempre la autenticidad en cada detalle. Con el paso de los años, De Niro expandió su repertorio, asumiendo papeles en comedias como Meet the Parents y Analyze This, demostrando su versatilidad y manteniendo su relevancia en una industria en constante cambio. Estos roles cómicos no solo lo mantuvieron en el centro de la atención pública, sino que también mostraron una nueva dimensión de su talento, encantando a una nueva generación de espectadores. En sus más de 5 décadas de carrera, Robert De Niro ha encarnado a una multitud de personajes, cada uno un reflejo de su habilidad para explorar el alma humana. Su ascenso meteórico no es solo una historia de éxito, sino un testimonio del poder del cine para tocar vidas, para provocar reflexión, para inspirar. El legado de De Niro está entretejido con la historia del cine. Es un actor que ha desafiado las expectativas, redefinido géneros y, a través de su arte, nos ha invitado a mirar más allá de lo evidente, a explorar la complejidad del ser humano. Su historia continúa, una narración que sigue evolucionando, resplandeciente como una estrella en el firmamento del cine, una inspiración para aquellos que sueñan con contar historias que resuenen a través del tiempo. En el vasto universo del cine, algunos nombres se entrelazan con la historia misma de la industria, dejando una huella imborrable en cada fotograma, en cada línea de diálogo pronunciada con tal intensidad que se sienten como golpes directos al alma. Entre esos nombres resplandece con luz propia Robert De Niro, un actor que ha sabido transformar su vida en un lienzo donde cada papel es una pincelada magistral. Hoy, nos adentramos en los momentos críticos de su carrera, aquellos que no solo definieron su trayectoria, sino que también moldearon el rostro del cine moderno. Imaginemos un Nueva York de mediados del siglo XX, donde las luces titilantes de Broadway se mezclan con el bullicio interminable de la ciudad que nunca duerme. Es aquí donde un joven De Niro, nacido en el seno de una familia de artistas, comienza a forjar su destino. Desde sus primeros pasos en las tablas del teatro experimental hasta su ascenso meteórico en la gran pantalla, cada movimiento es cuidadosamente calculado, cada decisión un paso firme hacia la inmortalidad cinematográfica. Nuestro primer momento crítico se sitúa en 1973, cuando un joven director llamado Martin Scorsese cruza su camino con el inquietante talento de De Niro. Mean Streets, una obra cruda y visceral, se convierte en el primer capítulo de una colaboración que redefiniría el cine. La interpretación de Niro como Johnny Boy es un torbellino de emociones, un presagio de la intensidad que caracterizaría su carrera. Aquí, las cámaras capturan no solo un personaje, sino el nacimiento de una leyenda. Pero es en 1976, con Taxi Driver, donde De Niro se sumerge en la oscuridad del alma urbana.
La ciudad de Nueva York, con sus escuetas luces de neón y sombras alargadas, se convierte en el telón de fondo perfecto para la tormenta interna de Travis Bickle. En una anécdota reveladora, se cuenta que De Niro, en su búsqueda por entender la mente de Bickle, trabajó como taxista durante semanas, una inmersión total que demostró su devoción por el realismo. La icónica escena frente al espejo, donde Bickle entabla un diálogo consigo mismo, no solo es una muestra de su habilidad actoral, sino un reflejo de su capacidad para desnudarse emocionalmente ante la cámara. En 1980, De Niro vuelve a dejar su marca indeleble en el cine con Raging Bull, una obra maestra que lo ve transformarse físicamente en el boxeador Jake LaMotta. Para interpretar a LaMotta en su decadencia, De Niro aumentó más de 27 kilos, un sacrificio físico que le valió un reconocimiento sin precedentes. La anécdota de su entrenamiento en el ring junto al verdadero LaMotta se ha convertido en parte del folclore del cine, una prueba más de su compromiso inquebrantable con la autenticidad. A medida que la década de los 80 avanza, De Niro sigue desafiando los límites del arte de la interpretación. En The King of Comedy, de 1982, nos ofrece un vistazo a la delgada línea entre la comedia y la tragedia. Su personaje, Rupert Pupkin, es una representación inquietante de la obsesión y la desesperación por la fama. Durante el rodaje, se cuenta que De Niro sorprendía a los transeúntes de Nueva York con sus actuaciones improvisadas, una táctica que infundía un realismo crudo a su interpretación. Este papel no solo amplió su rango actoral, sino que también subrayó su habilidad para explorar la psicología humana en su estado más vulnerable. Pero el viaje de De Niro no siempre ha estado pavimentado de oro. La década de los 90 trajo consigo desafíos que pondrían a prueba su resiliencia. En Cape Fear, de 1991, bajo la dirección de Scorsese, De Niro se transforma en Max Cady, un villano tan aterrador que su sola presencia electriza la pantalla. Para encarnar a Cady, De Niro se sometió a un riguroso régimen físico, incluso pagó a un dentista para que le deformara los dientes temporalmente, un testamento a su dedicación por la autenticidad. Sin embargo, fuera del set, el actor enfrentaba una serie de decisiones profesionales y personales que amenazaban con desviar su curso. En este periodo, De Niro también se aventuró en la dirección con A Bronx Tale, en 1993, una obra que él mismo describió como un tributo a su infancia y a la ciudad que lo vio crecer. Este proyecto representó con acento agudo un punto de inflexión en su carrera, permitiéndole explorar su pasión por contar historias desde una nueva perspectiva. La película, impregnada de una sensibilidad nostálgica y auténtica, demostró su habilidad para capturar la esencia de la vida urbana con una profundidad emocional que resonó en el público. A medida que el nuevo milenio se despliega ante nosotros, De Niro sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. En 2004, con Meet the Fockers, muestra su talento para la comedia, sorprendiendo a un público acostumbrado a verlo en papeles intensos y oscuros. Es en estas interacciones más ligeras donde se revela su versatilidad, su capacidad para navegar con destreza entre los géneros, manteniéndose siempre fiel a su arte. Durante el rodaje, se cuenta que De Niro improvisaba frecuentemente, inyectando una frescura y espontaneidad que elevaba cada escena. Sin embargo, no es solo su carrera lo que define a Robert De Niro, sino también su contribución al mundo del cine. En 2002, cofundó el Festival de Cine de Tribeca, una respuesta a los ataques del 11 de septiembre, cuyo propósito era revitalizar el espíritu cultural de Nueva York. Este festival se ha convertido en un faro de esperanza para cineastas emergentes, un testamento al compromiso de De Niro con la comunidad artística. A lo largo de su carrera, De Niro ha trabajado con los más renombrados directores y actores, estableciendo colaboraciones que han dado lugar a algunas de las películas más memorables de la historia del cine. En 2019, su actuación en The Irishman, junto a Al Pacino y Joe Pesci bajo la dirección de Scorsese, es un recordatorio poderoso de su capacidad para seguir sorprendiendo al público con interpretaciones profundas y matizadas. En esta obra, los efectos digitales rejuvenecen su rostro, pero no pueden ocultar la sabiduría y la experiencia que brillan en sus ojos, una culminación de décadas de dedicación al arte del cine. Por último, pero no menos importante, en una anécdota personal que ha permanecido en la memoria colectiva de quienes lo conocen, se dice que De Niro siempre lleva consigo una pequeña libreta. En ella, anota observaciones, diálogos y fragmentos de vida que encuentra inspiradores. Este hábito, aparentemente mundano, es una ventana al alma del actor, una prueba de que, incluso después de tantos años, su curiosidad y amor por la vida siguen siendo su mayor fuente de inspiración. En conclusión, los momentos críticos en la carrera de Robert De Niro no solo han definido su legado, sino que también han moldeado el panorama del cine contemporáneo. Su dedicación inquebrantable, su habilidad para desafiar los límites y su pasión por contar historias auténticas lo han convertido en una figura legendaria,
un verdadero maestro del arte actoral. Mientras continuamos disfrutando de sus obras, sabemos que cada película, cada escena, es un testimonio vivo de su compromiso con la verdad y la belleza del cine. Robert De Niro, un nombre que resuena en los corazones de los amantes del cine, un artista que ha hecho del séptimo arte su lienzo y de cada interpretación, una obra maestra. En cada uno de estos momentos críticos, hemos visto no solo al actor, sino al hombre detrás de la máscara, un ser humano que, a través de sus personajes, nos ha permitido vislumbrar las complejidades de la condición humana. Y así, mientras las luces del proyector se apagan lentamente, sabemos que el legado de De Niro continuará iluminando el camino del cine por generaciones venideras. La pantalla se sumerge en un tono sepia, mientras la música suave de un piano comienza a introducirnos en la profundidad del alma de uno de los actores más icónicos de nuestro tiempo. Narrador, voz en off, en el vasto y complejo lienzo del cine, donde las luces y sombras juegan con las emociones humanas, un nombre resplandece con un brillo inigualable. Robert De Niro. Su madurez artística, un periodo en el que su genio actoral alcanzó su cúspide, es un viaje fascinante, marcado por decisiones audaces y transformaciones trascendentales. Aquí, en este entretejido de historias y vivencias, descubrimos la esencia de un artista que se forjó en el crisol del arte cinematográfico. La madurez artística de De Niro no fue un accidente fortuito, sino el resultado de años de dedicación y un compromiso inquebrantable con la autenticidad. Durante las décadas de los 80 y 90, vimos a De Niro consolidarse como un titán de la actuación, un periodo en el que cada nueva interpretación era un reto, una oportunidad para explorar los recovecos más oscuros y brillantes de la condición humana. La imagen cambia a un De Niro joven, apasionado, interpretando a Jake LaMotta en Raging Bull. Una de las primeras anécdotas que resuena con fuerza es la devoción casi obsesiva de De Niro para sumergirse en sus personajes. En Raging Bull, 1980, bajo la dirección del legendario Martin Scorsese, De Niro no solo interpretó a Jake LaMotta, se convirtió en él. Engordó más de 27 kilos para retratar las últimas etapas de la vida del boxeador, una transformación física tan impactante que redefinió lo que significaba el método actoral. No fue solo un cambio físico, sino una metamorfosis espiritual que dejó una marca indeleble en la historia del cine. La escena cambia a una entrevista en blanco y negro con Scorsese. Scorsese recuerda: Bob no solo quería actuar, quería experimentar. En el set, no era Bob interpretando a Jake, era Jake viviendo su historia en el presente. Esto no solo elevó la película, sino que puso un estándar para todos los que trabajaron con él. La música cambia a un tono más melancólico. La madurez de De Niro también se refleja en su habilidad para elegir papeles que desafían las convenciones. En The King of Comedy, 1982, su personaje Rupert Pupkin era el retrato de un comediante desesperado y obsesionado, una figura que, a pesar de su patetismo, era profundamente humana. Esta elección no fue fácil, el papel era arriesgado y desconcertante. Sin embargo, De Niro vio en Pupkin una oportunidad para explorar la delgada línea entre la genialidad y la locura. La pantalla muestra imágenes de detrás de cámaras de The King of Comedy. Una anécdota poco conocida de esta película es el rechazo inicial que recibió. En una proyección privada, varios ejecutivos consideraron que el tono oscuro y satírico no conectaría con el público. Pero De Niro, confiando en su instinto, insistió en seguir adelante. Hoy, The King of Comedy es considerada una obra maestra visionaria, una anticipación a la cultura de la celebridad y la obsesión mediática. La música se vuelve más intensa, mientras la pantalla muestra el vibrante neón de Las Vegas. En Casino, 1995, nuevamente bajo la dirección de Scorsese, De Niro interpreta a Sam A.C. Rothstein, un personaje que encapsula el glamour y la corrupción del mundo de los juegos de azar. Aquí, De Niro demuestra una madurez que no solo se refleja en su actuación, sino en su comprensión del contexto histórico y cultural de sus personajes. Su habilidad para capturar la sutileza de las emociones humanas hizo de Casino una obra maestra de la narración cinematográfica. La imagen cambia a De Niro en el set, conversando animadamente con Joe Pesci. Una de las anécdotas más entrañables es la camaradería entre De Niro y Pesci. Durante el rodaje, ambos actores compartieron una química tan genuina que sus improvisaciones se convirtieron en algunos de los momentos más memorables de la película. Su habilidad para alimentarse mutuamente en escena transformó una historia de crimen en un testamento sobre la lealtad y la traición. La música se suaviza, mostrando a De Niro reflexionando en un estudio. La madurez artística de De Niro no solo es visible en sus elecciones de roles, sino también en su disposición a colaborar con otros talentos emergentes. En 1990, De Niro protagonizó Awakenings, compartiendo pantalla con Robin
Williams. La película, basada en la vida real del Dr. Oliver Sacks, mostró una faceta más vulnerable y humana de De Niro. Su interpretación de Leonard Lowe, un paciente catatónico que despierta después de décadas, es una experiencia profundamente conmovedora. La pantalla muestra una escena de Awakenings, donde Leonard Lowe muestra por primera vez signos de vida. Una anécdota conmovedora de la filmación es cómo De Niro, al prepararse para el papel, pasó tiempo en hospitales, observando pacientes y absorbiendo sus gestos. Este nivel de empatía y dedicación no solo enriqueció su actuación, sino que también inspiró al equipo y al público a ver la película como más que una historia, sino como una celebración de la resiliencia humana. La escena cambia a un De Niro más contemporáneo, caminando por las calles de Nueva York. A medida que avanzaba en su carrera, De Niro no solo se consolidó como actor, sino que también exploró el mundo detrás de las cámaras. Su madurez artística se extendió al ámbito de la dirección y la producción. En 1993, debutó como director en A Bronx Tale, una historia de crecimiento y moralidad en el Bronx de los años 60. Aquí, De Niro no solo dirigió, sino que también actuó, equilibrando ambos roles con una maestría impresionante. La imagen muestra una escena de la película, donde los personajes enfrentan decisiones morales complejas. Una anécdota que destaca de A Bronx Tale es cómo De Niro insistió en filmar en locaciones del Bronx real, a pesar de las dificultades logísticas. Para él, la autenticidad era primordial. Quería que la película respirara con la verdadera esencia de la ciudad. Esta decisión no solo enriqueció la narrativa visual, sino que también rindió homenaje a sus propias raíces neoyorquinas. La música se vuelve aspiracional, con imágenes de De Niro recibiendo premios y reconocimientos. La madurez artística de Robert De Niro no solo se mide por los premios y reconocimientos que ha recibido, sino por la huella indeleble que ha dejado en la industria del cine. Su capacidad para reinventarse, para desafiarse constantemente, y para explorar la complejidad de sus personajes ha hecho de su carrera un faro de inspiración para generaciones de actores y cineastas. La pantalla muestra una última imagen de De Niro, sonriendo con serenidad. Narrador, voz en off. En la vasta constelación de estrellas cinematográficas, Robert De Niro brilla con una luz que no se apaga. Su madurez artística, un periodo de constante evolución y compromiso, es un testimonio de su amor por el arte. A través de sus personajes, nos ha mostrado la belleza y la fragilidad de la vida, recordándonos que, en cada historia, hay una verdad esperando ser descubierta. Y es en esa búsqueda incesante donde encontramos a De Niro, un artista cuya madurez es tan eterna como el propio cine. La pantalla se desvanece en negro, dejando solo la música y la resonancia de sus palabras. En el vasto océano del cine, donde las olas del tiempo arrastran consigo las historias de cientos de actores, pocas estrellas brillan con la intensidad y la permanencia de Robert De Niro. Su legado es un testimonio vivo de una carrera que no solo ha definido épocas, sino que ha transformado el arte mismo de la actuación. A medida que caminamos por el sendero de su vida y su obra, nos encontramos con un tapiz tejido con hilos de dedicación, pasión y una búsqueda insaciable de la verdad en cada personaje que ha interpretado. Robert De Niro, un nombre que resuena con una autoridad silenciosa, ha dejado una marca indeleble en la historia del cine. Con más de medio siglo en el arte de la actuación, su legado es tanto una celebración de sus logros como una reflexión sobre el impacto que ha tenido en generaciones de actores y cineastas. De Niro no es solo un actor, es un arquitecto de emociones, un escultor de personajes que ha dado vida a algunos de los papeles más memorables del cine moderno. En el corazón de su legado yace su transformación en el cineasta y el mentor. De Niro ha sido un pilar en la comunidad cinematográfica, utilizando su influencia para fomentar nuevas voces y proyectos a través de su cofundación del Festival de Cine de Tribeca. Este festival, nacido en el resplandor de su carrera, se ha convertido en un santuario para el cine independiente, un lugar donde los cuentos de narradores emergentes encuentran un hogar y una audiencia. De Niro, siempre un defensor de la autenticidad y la diversidad en el cine, ha utilizado su posición para empoderar a aquellos que buscan narrar historias que desafían las normas y expanden los horizontes del séptimo arte. Una de las anécdotas más célebres de su carrera es su dedicado enfoque en la preparación para sus roles. Para Raging Bull, De Niro no solo encarnó al boxeador Jake LaMotta en el ring, sino que se sumergió profundamente en su mundo. Ganó aproximadamente 60 libras para interpretar la versión envejecida de LaMotta, un testimonio de su compromiso inquebrantable con la autenticidad. Esta metamorfosis física no es solo una hazaña de transformación personal, sino una representación de su filosofía sobre la actuación. Vivir el personaje, respirar su esencia, y a través de ese proceso, encontrar la verdad. Pero De Niro no se limita a los confines de los sets de filmación. Su influencia se extiende más allá de las sombras del proyector, hacia los rincones más íntimos de la cultura popular.
A través de sus roles icónicos en películas como Taxi Driver y Goodfellas, ha dejado una huella en el tejido mismo de la narrativa cinematográfica. You Talking to Me, una línea improvisada en Taxi Driver, ha trascendido el cine para convertirse en parte del lenguaje cultural, una frase que encapsula la intensidad y el carisma que De Niro aporta a cada interpretación. En el ámbito de la comedia, De Niro también ha mostrado su versatilidad, desafiando las expectativas con roles en películas como Meet the Parents y Analyze This. Estos papeles, aunque alejados de los personajes intensamente dramáticos que lo hicieron famoso, revelan su capacidad para encontrar la humanidad y el humor en situaciones aparentemente ordinarias. Esta dualidad en su carrera subraya una verdad fundamental. La capacidad de reírnos de nosotros mismos es tan valiosa como la de explorar nuestras profundidades más oscuras. El impacto de De Niro también se siente en el mundo académico y cultural. Ha recibido numerosos galardones por su contribución a las artes, incluyendo premios de la Academia, Globos de Oro y el prestigioso premio Cecil B. DeMille. Sin embargo, estos honores, aunque significativos, son solo un reflejo de la mayor recompensa de su carrera: la capacidad de conectar con el público a un nivel visceral y emocional, de tocar almas y provocar reflexiones profundas. En el aspecto personal, De Niro ha sido un ferviente defensor de la privacidad, eligiendo mantener su vida personal alejada del escrutinio público. Esta elección, en un mundo donde las líneas entre la celebridad y la vida privada a menudo se desdibujan, es un recordatorio de que, al final del día, Robert De Niro es un hombre que valora la autenticidad sobre la notoriedad. Otra anécdota que revela su enfoque meticuloso es su preparación para el papel de Vito Corleone en The Godfather Part 2. Para encarnar al joven Vito, De Niro pasó meses estudiando el dialecto siciliano, perfeccionando la cadencia y el acento hasta que se convirtió en una segunda naturaleza. Esta atención al detalle no solo le valió un Oscar, sino que estableció un nuevo estándar para el compromiso actoral. El legado de De Niro también se entrelaza con su relación única con el director Martin Scorsese. Juntos, han forjado una colaboración creativa que ha dado lugar a algunas de las películas más influyentes de la historia moderna. Desde Mean Streets hasta The Irishman, su colaboración ha sido un testamento de la alquimia que puede surgir cuando dos almas artísticas se unen en una visión compartida. Scorsese ha descrito a De Niro como su muso, una fuente constante de inspiración y un compañero en la exploración de las complejidades de la condición humana. En un mundo que cambia rápidamente, donde el cine evoluciona a un ritmo vertiginoso, el legado de Robert De Niro se mantiene como una constante, una brújula que guía a aquellos que aspiran a capturar la esencia de la humanidad en la pantalla. Su compromiso con la autenticidad, su dedicación a su arte y su voluntad de desafiar las convenciones han inspirado a innumerables actores a seguir sus pasos, a buscar siempre la verdad y a nunca conformarse con menos. Otra anécdota interesante proviene de la producción de The Untouchables, dirigida por Brian De Palma. De Niro, quien interpretó al infame gángster Al Capone, insistió en usar ropa interior auténtica de la época para sumergirse completamente en el papel. Este tipo de exigencia es un reflejo de su búsqueda por la veracidad en cada detalle, por más pequeño que sea, y su creencia de que cada elemento de un personaje contribuye a la historia más amplia que está siendo contada. El tiempo ha pasado, pero el eco de su voz, la intensidad de su mirada y la fuerza de sus interpretaciones continúan resonando en el corazón del cine. Para aquellos que tienen la fortuna de experimentar su trabajo, Robert De Niro no es solo un actor, es una leyenda viviente, un símbolo de lo que es posible cuando el arte se encuentra con la pasión y el compromiso. A medida que reflexionamos sobre su legado, es imposible no sentir una profunda gratitud por las incontables horas de dedicación, por las historias que ha traído a la vida y por el ejemplo que ha establecido para futuras generaciones. En la pantalla, De Niro nos ha mostrado el heroísmo y la vulnerabilidad, la desesperación y la esperanza, la belleza y la brutalidad de la vida. Fuera de ella, nos ha enseñado que el verdadero éxito no se mide solo por los aplausos del público, sino por la integridad con la que uno vive su vida y su arte. En el crepúsculo de esta reflexión, nos queda la certeza de que el legado de Robert De Niro perdurará mucho después de que las luces del escenario se hayan apagado. Sus películas seguirán siendo estudiadas, sus actuaciones admiradas y su impacto sentido en cada rincón del mundo cinematográfico. Es un legado construido sobre la piedra angular de la excelencia, y uno que continuará inspirando a aquellos que anhelan contar historias que reflejen las complejidades de la vida humana. Finalmente, mientras el telón cae y las luces se atenúan, recordamos una última anécdota, un testimonio de su humildad y su amor por el oficio. En una entrevista, De Niro reflexionó sobre su carrera con una simplicidad conmovedora: «Solo soy un actor tratando de hacer mi trabajo lo mejor que puedo». Y en esas palabras, encontramos la esencia de su legado. Un compromiso inquebrantable con la verdad,
una pasión por el arte y una vida dedicada a contar historias que nos hacen sentir más vivos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado este documental, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te ha parecido la historia de esta figura icónica? Hasta la próxima, donde descubriremos